Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es. Señor, te damos muchas gracias por la presencia tuya en este lugar, Señor, porque tú nos honras siempre con todo lo que tú nos regalas, con todo lo que tú nos enseñas, Señor, y con todo lo que te muestras a través de nuestras oraciones, Señor. Muchas gracias por todo lo que haces, Señor. Y te pedimos que tú inspires esta palabra porque es tuya, Señor, y solamente tú sabes lo que quieres decir cuando escribiste esta palabra, Señor. Así que nos apegamos a ti, a tu enseñanza y a lo que tú quieras decir, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, 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 amén. Vamos a analizar un poco la palabra de acuerdo a la gracia. Este regalo, ¿no es cierto?, no merecido, que se llama gracia, para que podamos entender un poco que este regalo no merecido no solo es chipe libre, como muchas iglesias predican, sino que es una responsabilidad como todo regalo o como todo dádiva, ¿no es cierto?, trae una responsabilidad con ella. Así que vamos a ir a Éxodo 33, vamos a empezar por el Antiguo Testamento, vamos a ir al versículo 12, ¿ya? Éxodo 33, 12. Entonces, es un diálogo entre Moisés y el Señor, y Dios. Y dice Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quien enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia a mis ojos. Entonces, Moisés le está diciendo: yo he hallado gracia a tus ojos, pero todavía no me dices cómo voy a sacar al pueblo, con quién me va a acompañar en esto, ¿ya? Y dice en el 13: ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, escuchen, la palabra gracia es la importante. Si he hallado gracia en tus ojos, dice, te ruego que me muestres ahora tu camino. O sea, muéstrame qué es lo que vas a hacer, qué quieres hacer tú con nosotros. Muéstrame ahora tu camino, ¿para qué? Para que te conozca y a través de conocerlo, halle gracia en tus ojos. Él le había dicho que ya había hallado gracia en tus ojos, pero ¿sabes qué? Ahora muéstrame tu camino para poder hallar gracia a tus ojos. Entonces, es fundamental. Muchas veces el Señor se acerca a ti, te ama y se muestra a ti, pero Él dice: ¿saben qué? Moisés, yo quiero estar seguro que encontré gracia en tus ojos. Y para eso tengo que conocerte. Conocer qué es lo que quieres tú de mí, conocernos, ¿ya? Para que haya gracia, ¿no es cierto? Y haya gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Además, este paquete que tú me diste es pueblo tuyo. O sea, no es mi pueblo nomás, sino que es tu pueblo, ¿ya? Y él le dijo, Dios le habla, y le dice: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y ahí Moisés se sube por el chorro, porque dice: y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Sí, ahí ya es perentorio, o sea, tú tienes que ir conmigo, porque si no, no me saques de aquí. Y esto es fundamental, hermanos míos. Esa es la gracia. La gracia es que Dios está contigo. Porque si no está contigo, no está la gracia en ti y no sirve de nada que tú seas cristiano, porque no estando Cristo no hay gracia, no hay poder, no hay nada. Si seguimos analizando, aquí viene lo importante, le dice: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Le pregunta, le dice como pregunta esto, sino en que tú andes con nosotros. O sea, la gracia del Señor se muestra que anda conmigo el Señor y se manifiesta a través mío. Por eso dijo: ¿en qué van a conocer los demás pueblos que la gracia está en nosotros? Es que tú vayas con nosotros. Si tú no vas con nosotros, mejor no vamos.
Entonces le dice, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. O sea, que seamos un pueblo especial para ti. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho. O sea, ¿por qué Dios le dice, sí voy a ir contigo? ¿Por qué? Porque Moisés está hablando la palabra de Dios, le está recordando al Señor, mira, si tú hallaste gracia conmigo, tienes que ir conmigo, y no solo eso, sino que acompañarme y estar siempre conmigo. Que se note que nosotros estamos contigo, que se note tu presencia, que se note que tú eres mi Dios y el Dios de este pueblo. ¿Están entendiendo? Eso es fundamental. Ahí se manifiesta la gracia. No cuando yo quiero o como quiero, no. Él se manifiesta porque va, dice, y te haré descansar. Mi presencia irá contigo, estoy leyendo el 14 y te daré descanso. O sea, es importante. ¿Por qué? ¿Por qué nos afanamos? ¿Por qué? Porque no andamos con el Señor, no lo pescamos al Señor. Entonces por eso nos afanamos y andamos así, ay, ¿qué va a pasar mañana? No, el Señor está contigo. Por lo tanto, tú vas a descansar. El que tiene el Señor y el que cree en el Señor y que siente el Señor y tiene esta relación con Dios, entra en el reposo de Dios. No es que van a pasar en la cama todo el día, pero yo descanso, yo estoy tranquilo, porque estoy en su reposo. Y pase lo que pase, las circunstancias que estén pasando, yo sigo en su reposo, porque siempre, estando con Él, su voluntad, como he dicho siempre y dice la palabra, es buena, agradable y perfecta. Su buena voluntad, dice, para ser más exacto, es siempre agradable y perfecta. ¿Ya? Por lo tanto, es una buena voluntad, es agradable y es perfecta. Entonces, después que dice esto, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos. O sea, le corrobora lo que él le estaba pidiendo. O sea, el encontrar gracia, también dice, voy a estar contigo. Se dan cuenta que la gracia es completa, es el poder de Dios. Porque si Dios está contigo, está el poder de Dios en ti, todo el poder de su fuerza está en ti. Esa es la gracia. No solo el perdón de los pecados, sino que también el poder para vencer el pecado y ser como Cristo. Un amén por lo menos. Estoy diciendo cosas tremendas. Están callados y amén. Emociónense. Esto es de verdad. Dice, él entonces te dijo, ya, voy a leer de nuevo el 17. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Cuando Dios dice te he conocido por tu nombre, es que pone su nombre en ti. También. Él conoce tu nombre, por lo tanto, Él te entrega su nombre, te entrega tu herencia para que tú actúes en su nombre. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Vamos a llegar hasta ahí nomás, ¿ya? Ahí Moisés le dijo, ya, entonces ya estamos listos, somos amigos, tú a tú, así que muéstrame tu gloria, yo quiero ver tu gloria. Lean lo que sigue porque es muy bueno, yo voy a llegar hasta ahí porque lo que me interesa hoy día es plasmar lo que significa la gracia, ¿ya? Vamos entonces a Mateo 25 y vamos a entender un poco, no voy a leer de nuevo todo esto porque es la 25.1, que es la parábola de las 10 vírgenes que expliqué la semana pasada, ¿ya? Y lo que quiero destacar de esto, el problema de las insensatas, ¿cuál fue? Tenían lámpara, o sea, tenían la palabra, porque la lámpara es la palabra, acuérdense de eso, ¿cierto o no es cierto? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, o sea, la lámpara es la palabra, tenían la palabra. ¿Y cuál era el problema? La unción, ¿no es cierto? El aceite, que representa ¿a quién? El Espíritu Santo. Entonces ellas no tenían el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es Dios, ¿cierto? Si Dios es la tierra, porque Él viene a esta tierra como Espíritu Santo. Después que baja Jesucristo, baja el Espíritu Santo y Él deja abiertos los cielos, ¿cierto? Para tener esta relación con el Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando estas
vírgenes insensatas quedan afuera, el Señor, ¿qué les dice? Señor, Señor, ábrenos, le dice. Mas él respondió, porque quedaron afuera, de cierto os digo que no os conozco. ¿Se dan cuenta? ¿Qué le pedía a Moisés? Quiero conocer tus caminos para conocerte, para que tu gracia esté en mí. Entonces, ¿qué les dice? Sabes que no los conozco. ¿Por qué? Porque no tienen esta relación con el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta, no? Esto es, no quiero convencerlo, quiero que esto esté escrito en su corazón. Ustedes quieren ser cristianos, un cristiano tiene que tener la presencia de Dios. Tiene que tenerla, es una obligación, es algo que no podemos vivir sin su presencia. No somos cristianos, si el Espíritu Santo no está con él, dice, no son de él. Si es que el Espíritu Santo está contigo, dice. Si no está, no eres de él. Yo esto quiero ser muy, muy claro, muy preciso. El Señor no tranza. Y por eso pone este ejemplo tan claro con estas vírgenes insensatas que se quedan afuera de las bodas. O sea, no van a entrar a la gloria, ¿no es cierto?, de Dios, a la gloria de esta... Porque a mí me decían que yo era muy duro, pero esto es verdad, hermanos míos, porque así dice la palabra. No van a entrar a la eternidad con el Señor, no van a vivir en esa eternidad. Por lo tanto, nosotros, que tenemos una tremenda oportunidad porque hemos conocido esta verdad, y es por solo por su soberanía, no es porque nosotros somos especiales, no se imaginen eso. Y por eso tenemos que ser muy agradecidos que estamos en una iglesia donde Él viene a estar y se muestra, ¿ya? Bueno, después voy a analizar un poco más eso, ¿ya? Porque los que no fueron el miércoles, a los del miércoles les di una sinopsis de algo que el Señor me mostró. Pero después vamos a hablar de eso, ¿ya? Pero por mientras vamos a ir a 2 Corintios 12 y vamos a analizar un pasaje que es muy controversial, buena palabra, muy controversial. Se discute mucho esto entre los teólogos, pero nadie le pregunta al Espíritu Santo, que es el que sabe toda la verdad, porque Él le inspiró esto. Entonces los teólogos, en su sabiduría humana, que es insensatez, porque sin el Espíritu Santo, ¿cómo eran las vírgenes? Entonces, sin el Espíritu Santo, ¿qué somos? Cuando somos teólogos y damos nuestras teorías, ¿qué estamos haciendo? ¿Siendo cómo? Ya, gracias. ¿Ves? ¿Se dan cuenta que esto es lógico? No es tan todo esto como efímero, esotérico. No, es lógico las cosas de Dios. Cuando uno las entiende a la luz de ¿quién? Del Espíritu Santo. Muy bien. Estamos entendiendo. Ahora sí, rápidamente se dan cuenta que esto es, ¿ya? Entonces vamos a 2 Corintios 12. Vamos a leer del 1 al 13, nada más. Ciertamente, no está hablando Pablo, ¿ya? Porque Pablo escribe esta carta. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo, está hablando de él, ¿ya? Que hace 14 años, si no en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Entonces, él está contando aquí que él, no sabe si fue en el cuerpo, no sé, pero él estuvo en el tercer cielo. ¿Y eso qué significa el tercer cielo? En ese momento, para siempre ha sido así, cuando va a salir la Biblia, el tercer cielo, es donde está Dios. ¿Ya? Entonces, fue arrebatado para estar donde está Dios. Y conozco a tal hombre, porque es él mismo, ¿no es cierto? Si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no lo es dado al hombre expresar. Algo inefable es algo maravilloso, sublime, divino, indecible, inenarrable, imposible de expresar en palabras, porque no existen las palabras para expresar lo maravilloso de estar con Dios. O lo que él vio y lo que le dijeron que está, las revelaciones que él recibió en ese lugar. ¿Ya? Entonces, de tal hombre me gloriaré, ese que estuvo ahí,
Pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato. O sea, con esta tremenda visión y esta experiencia que estuve de estar con el Señor en el tercer cielo, no dice cuánto tiempo, nada, pero con esto podría hasta gloriarme. Y no sería insensato, dice, porque diría la verdad. Pero lo dejo, o sea, no lo voy a hacer, lo dejo, lo voto esto, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, para que yo no me creyera, ¿no es cierto?, que soy el último chupada del mate, como decimos los chilenos. Dice aquí, para que no me creyera desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne. Y aquí los teólogos han dicho cualquier cosa. Que tenía problemas de ceguera, que tenía esto, que tenía tal enfermedad. Y todos los cristianos dicen, bueno, si Pablo tenía un aguijón de la carne, ¿por qué yo no puedo estar enfermo? Entonces ahí se justifican sus maldades. ¿Ya? ¿Y por qué pueden estar enfermos? O sea, no es que están pecando, no, es que si Pablo tenía enfermedad. Pero miren lo que dice aquí. Y se saltan todo esto. ¿Usted cree que la Biblia miente? Nunca, ¿no es cierto? Dice la palabra que siempre es verdad. ¿Cuál es el aguijón entonces? Me ha dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee. Entonces, ¿qué es lo que es el aguijón de la carne? Según lo que dice ahí, textual. ¿Quién es un mensajero de Satanás? Un demonio que lo abofetea, lo agarra a charchazo, más o menos seguido. ¿Para qué? Para que no se crea mucho. Entonces él dice, si estoy, si soy, ¿no es cierto?, un demonio que me puede abofetear, no soy tan poderoso como yo creo, porque estuve en el tercer cielo y todo, pero viene un demonio chico y me agarra a charchazo. Entonces no, ¿ya? Soy vulnerable al enemigo. Si no me cuido, si no soy de verdad, si no tengo al Señor a mi lado. Eso está hablando ahí, ¿no? Porque mire lo que dice después. ¿No es cierto? Hablamos de este demonio que lo abofetea para que no me enaltezca sobremanera, para que yo no me crea, ¿ya? Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Y qué le dijo el Señor? Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué es lo que es la gracia entonces? Mi poder, bástate mi poder, porque Él se perfecciona en la debilidad. Y como tú te crees que eres tan grande, te manda un demonio de repente para que te pegue un chachazo, entonces tú digas, ya, necesito del Señor, necesito el poder del Señor, no el mío, el poder del Señor. Y el demonio, ¿qué tiene que hacer si el poder del Señor le pide al Señor, Señor? No en oración, sino que le dice, Señor, en el nombre de Jesús yo te echo fuera, demonio. ¿Qué tiene que hacer el demonio? Tiene que irse, tiene que huir. Si yo me someto a Dios, Satanás, dice la palabra, se tiene que someter a ese hombre. Y tiene que huir, le tiene que temer a ese hombre o a esa mujer, ¿cierto? Por lo tanto, este aguijón, y sin temor a equivocarme, se fue. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta que necesitaba a Dios, que no podía con este demonio, a pesar de sus oraciones, y tuvo que enfrentarlo de otra manera. Porque mira lo que dice más abajo. ¿Dónde estoy? Señor apóstol. Ya. Este me goza la dignidad. Ya. En el 8, sí. Y respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Para qué? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Se dan cuenta? Si yo me siento débil, no siento que soy poderoso en el Señor porque estuve con el Señor en el cielo, sino que lo necesito siempre, este Espíritu Santo al lado mío y estar con Él, como decía Moisés, no quiero ir sin ti, no me llevas a ninguna parte si tú no estás conmigo. Eso es lo que le está enseñando
el Señor a Pablo para que no se despegue de él, ¿ya? Porque por eso dice, ¿no es cierto? Dice, mi poder se perfecciona en la debilidad, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y ahí no me pueden abofetear más el demonio, pues. Si está el poder de Cristo en mí. ¿Sí o no? Entonces lo siguió abofeteando. El Señor le dijo, no reces más. Porque estaba rezando en realidad. No ores más. Mi poder, date cuenta que tú eres débil y que me necesitas a mí para vencer ese demonio. Está bueno, ¿no? ¿Se dan cuenta? Eso no se predica en nuestras partes, pero no entienden esto. Inventan enfermedades y todo. Y aquí está claro que era un demonio que lo ofeteaba, pero no pudo más. ¿Por qué? Porque en su debilidad vino el Señor. Y cuando el Señor viene, el Señor le da una pura orden y se tiene que ir ese demonio con la cola entre las piernas. Es así, porque así lo vivimos nosotros aquí. Lo vivimos en la experiencia, no nos contó nadie. Los demonios tienen que obedecernos al hombre de Cristo. El que tiene, cuando reposa, el poder de Cristo en nosotros. Por lo cual, por amor, estoy en el 10, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. O sea, todo eso que me pasa que es terrible, angustia, afrentas, necesidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque ahí viene el Señor. Ahí nos damos cuenta, cuando nosotros hemos pasado por angustias, por necesidades, ahí nos damos cuenta que el Señor está ahí con nosotros. Y está ahí siempre pendiente para que no suframos más de la cuenta, más de lo que necesitamos para crecer. ¿Cierto? Cierto. Amén, entonces. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo aquí. Me he hecho un necio al gloriarme. Se me fue el agua. Presta un poquito el agua. ¿Se dan cuenta? Mire, por eso leí la de las vírgenes de nuevo. Me he hecho un necio al gloriarme. ¿Cómo eran las vírgenes? Necias. ¿Por qué eran necias? Porque no tenían el Espíritu Santo. ¿Qué está diciendo él? Por eso lo abofetearon. Me dice un necio. Dejé de lado al Señor porque yo estuve con el Señor. Me dice un necio. Necio. Porque no tenía el Señor. Empezó a dejarlo de lado. Entonces, el Señor le tuvo que enseñar de mala manera que no lo puede dejar de lado. Me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol que han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, y por señales, prodigios y milagros. ¿Se dan cuenta? Él hacía señales, prodigios y milagros. ¿Podía el enemigo con él? No podía más. ¿Sí o no? No podía más. Porque, ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias? Sino en que yo mismo no os he sido carga. Perdonadme este agravio. Voy a analizar esa última frase, pero quiero volver un poco. Si nosotros vamos a... Voy a tomar agua. Si nosotros vamos a Efesios 6, cuando dice aquí que tiene el poder de su fuerza, el poder para que repose sobre mí el poder de Cristo. En Efesios 6, si vamos a Efesios 6:10, que es la armadura, ¿cierto?, de Dios. ¿Dónde está? Aquí, se me pasó para el otro lado, aquí está. Está entre de Efesios, de Filipenses. Ahí está, 4, 5, 6. Ahí en Efesios 6:10 dice la armadura de Dios, o sea, cómo nosotros nos defendemos del enemigo. Y lo primero que dice, escuchen esto, y nada más vamos a leer: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. Con eso, el enemigo tiene que huir de ti. No puede contigo. ¿Se dan cuenta que no estoy hablando de la cera? Eso es lo que está hablando Pablo. Él tuvo que aprender a depender del Señor para que el poder de su fuerza estuviera ahí. Porque está hablando, ¿no es cierto? Pero los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. ¿En qué? Y en el poder de su fuerza. O sea, el Señor tiene que estar contigo para que el poder de su fuerza, imagínense el poder de la fuerza de Dios que puede todo, está contigo. ¿Puede el enemigo contigo? No puede.
Ahora, si tú no tienes esto, claro que puede ir a hacer lo que quiere contigo. Como hizo con Pablo, pero abofeteaba cuando se les daba la gana. Ya. Terminado con eso, dice, entonces en el 13, porque ¿en qué habéis sido menos que otras iglesias, sino en que yo mismo no he sido carga para ustedes? Perdonadme este agravio. Y no está siendo sarcástico Pablo, como muchos creen. Porque él, en su, ¿no es cierto?, para que no hablaran de él y todo, él trabajaba para que no lo mantuviera la iglesia. Pero dice, ¿saben qué? Él también en Corintios dice que el obrero de Dios o el hijo de Dios es digno de su salario. Entonces, lo que le hice a ustedes por no dejar que me mantuvieran es un agravio. Y por eso dice, perdonadme este agravio. ¿Claro? Porque Pablo no puede equivocarse, ¿ya? Y él sintió que con eso estaba haciéndole un mal a la iglesia. Por eso dice, perdonadme este agravio, ¿ya? Por lo tanto, la palabra hay que analizarla de acuerdo a lo que dice la palabra, de acuerdo a otras palabras, ¿ya? Porque ahí, claro, podría haber sido sarcasmo, pero Pablo mismo dice, en Corintios, creo que 1 Corintios 9, si no me equivoco, dice que ahí explica claramente que es digno, que el que trabaja para Dios y el que da las cosas espirituales, ¿por qué no va a recibir las cosas materiales? ¿Ya? Entonces, él no está hablando de sarcasmo aquí, por eso quise aclarar este punto, ¿ya? Vamos ahora, y este es el final, porque va a ser cortita esta, ¿ves? Cortita, ¿sí? Me queda como media hora, no, pero vamos a Apocalipsis, ¿ya? Este mensaje, yo estaba en ese momento cargando mi lámpara, ¿no es cierto? Como todas las mañanas, en la madrugada, me levanto a orar para estar con el Señor. Y el Señor me dijo, lee el mensaje a Filadelfia. Así, Apocalipsis 3, y vamos a leer del 7 al 13, porque ahí empieza el mensaje a Filadelfia. Y yo les quiero contar que esta iglesia, cuando nació, los del miércoles ya saben, pero lo voy a repetir para los que no estaban el miércoles. Cuando nació esta iglesia, nosotros teníamos un pastor que estaba con nosotros, que era un pastor con muchos galardones, ¿no es cierto? Era doctor psiquiatra, era filósofo, todo esto doctorado en todas esas cosas, ¿ya? Teólogo, doctor en teología, etcétera, etcétera, etcétera. Y este hombre era ecuatoriano y tenía la iglesia Filadelfia en Ecuador. Entonces nos ofreció que nosotros fuéramos de su denominación y nos llamáramos Filadelfia. A lo cual dijimos nosotros, a pesar de todos estos pergaminos que él tenía, dijimos vamos a orar, porque nosotros nos movemos un dedo, porque al igual que Moisés, cuando el Señor me mandó a hacer la iglesia en Vitacura, yo le dije, Señor, copiando a Moisés, yo no me muevo si tú no vas conmigo. Y así fue, él vino conmigo. Y me emociono porque de verdad esto fue así, ¿ya? Y por eso se presenta aquí, porque él cumple su palabra, vino conmigo, ¿ya? Entonces, oramos a Dios y Dios nos dijo, por ningún motivo. Imagínense lo que era ir a decirle a ese hombre, doctor en todo, porque era médico, o sea, es decirle, casi, para todos los demás cristianos era casi Dios. Ir a decirle, ¿sabes qué? Tu Filadelfia, yo voy con Dios, punto. Y eso tuve que decir y se enojó, por supuesto, porque era una afrenta para alguien tan importante. Pero para mí no hay más importante que Dios. Quizá hubiera sido mucho más fácil porque hubieran puesto algo de plata, no sé. Pero el Señor nos dijo, no. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque Dios no te dice no porque sí. Me dijo, las denominaciones solamente hacen división en la iglesia, en mi iglesia. Así que ante esa, y se lo tuve que decir, él por supuesto no estuvo de acuerdo porque él representaba una denominación, pero para mí fue así y así empezamos esta iglesia, ¿ya? Entonces, no es casualidad que el Señor me haya hablado con la Filadelfia, pero en este caso es Vitacura.
porque le hicimos caso al Señor. Y pusimos el nombre del lugar como hacían en Hechos los apóstoles. Apóstol, por eso se llama la iglesia de Corintios, porque estaba en Corintos. La iglesia de Romanos, porque estaba en Roma. Y así, ¿entienden? Entonces nosotros copiando eso, y de acuerdo al Señor, le pusimos la iglesia cristiana de Vitacura. Aclarado ese punto, vamos a leer este mensaje, que es tremendo. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice entonces vamos a cambiar Filadelfia por Vitacura. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Este es Jesucristo. ¿Ya? Él es el que está hablando. Yo conozco tus obras. Está diciéndonos nosotros, que Él conoce lo que nosotros hacemos. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes... No, vamos a analizar la puerta primero. O sea, el Señor cuando dice tengo una puerta abierta, que donde nosotros vayamos, se abren las puertas. No es solo una puerta, sino que Él tiene la puerta abierta. La puerta abierta de Dios es donde lo que hagamos es bendecido. Así es, ¿ya? Entonces, esa es una promesa de Dios para nosotros. Tiene la puerta abierta. Y es así. Todo lo que hacemos nosotros, el Señor lo bendice. Lo hemos visto. Cada cosa que nos hemos metido, el Señor abre puertas y cumple con esto, ¿ya? Pero esto nos está diciendo ahora Él de nuevo confirmando con este mensaje. Y después dice, porque aunque tienes poca fuerza, eso no es bueno para nosotros. Tenemos una iglesia con el poder de Dios, pero tenemos poca fuerza. Y no se trata de la cantidad de personas que haya, porque acuérdense que la iglesia de hecho empezó con 12 personas, y ellos eran los jefes, y después Pablo y algunos otros hombres, y dieron vuelta al mundo. O sea, da lo mismo la cantidad, porque lo importante es Dios. Y Dios siempre le gusta hacer todo, y si uno analiza el Antiguo Testamento, su guerra y todo, era con bien poquitos hombres para que sepan que no es la iglesia, sino que es Él. ¿Ya? Así que a mí no me asusta cuántas personas hay. Lo importante es que esas personas sean como dice la palabra que debemos ser, ¿ya? Como nos va a pedir aquí el Señor, ¿ya? Entonces, tenemos poca fuerza, es verdad. ¿Por qué? Porque no estamos convencidos de lo que tenemos, que es la presencia de Dios manifiesta constantemente, ¿ya? Y miren lo que dice después, la cual nadie puede cerrar. Perdón, me equivoqué, más abajo. Tienes poca fuerza, pero, yo le pongo el pero, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, ¿ya? Eso es fundamental para Dios. O sea, no lo han hecho muy bien, pero tú has guardado mi palabra, y en eso somos muy claros, porque si ustedes se dan cuenta, yo estoy siempre predicando directamente a la palabra. No me voy para mis anécdotas, no, esto, ¿ya? Y no has negado mi nombre. Jamás vamos a negar un nombre, porque es lo más importante para nosotros, ¿ya? Lo ponemos primero, siempre ha estado primero. Y aquí, escuchen, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Bueno, en nuestro caso, está diciendo que entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser cristianos y no son, sino que mienten. Entonces aquí llega mucha gente que dice ser cristiano, pero que no son. Es verdad eso, ¿ya? Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies. Está diciendo a la iglesia. Se van a postrar a tus pies. No a los pies de Él nomás, porque como Él está aquí, se postran a los pies de la iglesia Vitacura, ¿ya? Y reconozcan que yo te he amado. Entonces cuando viene gente cristiana y es postrada por el Señor, lo que está pasando es que el Señor los postra para decir, ¿saben qué? Yo amo esta iglesia. Yo amo a la gente que está aquí. Yo me sentí muy, muy halagado, honrado y emocionado de que el Señor nos diga esto. Porque es verdad que se postran aquí, ¿o no? Es verdad. O sea, es así, es un hecho. Y lo que estoy mostrando, nos está diciendo,
que yo los amo. A pesar de que no tienen mucha fuerza. No importa, eso es cambiable, por eso les leo de nuevo, Efesios. Leámoslo de nuevo. ¿Ah? Leámoslo. Es que es muy bueno esto. Efesios 6. Ahí está, aquí está. Me falta Gálatas. Efesios 6. ¿Qué dice en la primera línea? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tenemos poca fuerza. ¿Por qué? Es culpa nuestra, que no estamos pescando como debiéramos pescar al Espíritu Santo. No estamos teniendo todos esa relación que le estoy diciendo yo. Entonces, por eso esta iglesia tiene poca fuerza. Pero eso es cambiable absolutamente. Basta que cambiemos nuestra actitud y empecemos a pasar más tiempo con Dios. Eso es todo. Eso va a aumentar directamente. Por eso dice aquí, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. ¿Cómo me fortalezco yo en el Señor? Pasando tiempo con Él, pues, por supuesto. Y después vestidos de toda la armadura de Dios para que poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. O sea, el diablo no va a poder con nosotros en la medida que yo paso mucho tiempo con este Espíritu Santo, esta unción que nos hace poderosos en Dios. Entonces, tenemos claro que sí tenemos pocas fuerzas, pero vamos a seguir creciendo para que esto que está diciendo aquí se cumpla, ¿no es cierto? Y todo el mundo reconozca que Él nos ama. Porque ese avivamiento viene, porque es una promesa para nuestra iglesia. Y aquí está, ¿ya? Que yo he amado. ¿Por qué nos ha amado? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Se dan cuenta? Que lo fundamental es guardar su palabra. Ahora, ¿cómo la guardo? No es que yo tengo guardada la Biblia, no es eso, no es lo que ustedes hacen, es vivir esta palabra. Eso es cuando dice guardar, es vivir esta palabra. Yo la veo y le digo, Señor, quiero vivir esta palabra. Por favor, transfórmame para ser como tú dices que debo ser. Como Cristo, como dice la palabra. Que somos muchos hermanos iguales a nuestro primogénito. Así que ayúdame, transfórmame. Amén. Amén. Ya. Seguimos. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, por eso nos arma, yo también te guardaré a la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces el Señor va a caer la escoba, viene esa escoba, y por eso nosotros estamos guiados por Dios haciendo las cosas bien, estamos yendo en contra de la corriente del mundo, a pesar que el mundo está todo en contra de nosotros, porque somos los menos los que estamos haciendo lo que estamos haciendo nosotros, ¿cierto? Valientemente, no es valentía porque tenemos al Señor con nosotros. En realidad, yo no me siento valiente. A mí me dicen, oye, ustedes qué valiente lo que dicen. No, yo no me siento así porque realmente no me siento en riesgo. A lo mejor cuando me metan preso ahí voy a ver si soy valiente de verdad. Pero todavía no he tenido que probar eso, ¿ya? Y yo creo que sí voy a estar con el Señor igual que Pablo. ¿Por qué va a estar afligido uno? Pablo no se afligió. Más tiempo para el Señor vamos a pasar, más poder de Dios se va a manifestar. Amén. Ya. Entonces, estamos en eso. Estamos creciendo para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Nos está anunciando el Señor. O sea, esto está de hace 2000 años escrito. Pero yo quiero que ustedes tomen conciencia de que el Señor me dijo, lee eso, porque eso está para ustedes ahora. No mañana, no hace 2000 años, no es que vamos a esperar 1000 años más, no. Vengo pronto, y eso es verdad, hermanos míos. Tiene que venir pronto, porque está en la escoba en este mundo que Él tiene que venir pronto. Retén lo que tienes para que ninguno, he aquí vengo pronto, y retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y esto me gustó. Esto me gustó. Nosotros tenemos una corona como iglesia. Este es un honor que Dios nos hace. Y por eso viene a estar con nosotros. El Señor nos honra. Entonces ustedes entiendan dónde están. Dónde Dios los puso. Si yo no los traje a ustedes. Dios los puso aquí. Entonces siéntanse honrados, siéntanse parte de esto. Busquen más al Señor para que Dios los pueda usar con más fuerza.
y decía, no diga más esto que tenemos poca fuerza, después nos hable y diga, ¿saben qué? Y nos muestre otra palabra. Hoy día ustedes tienen una tremenda fuerza. ¿Ya? ¿Sí o no? Digan un amén por lo menos. Ya, retén a los que tienen por ninguno. Para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna. Esto es tremendo lo que nos promete. Mire lo que nos promete. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Imagínense lo que es ser una columna en su templo. O sea, afirmar el templo. Somos parte de los que van a afirmar el templo de Dios. No es cualquier cosa, ¿cierto? Estar con Dios y poder afirmar su templo, cuidar su templo. Imagínense que el salmista decía, yo quiero estar un día en tus atrios, porque vale más que 1000 fuera de ellos. Un día en tu patio, nosotros vamos a entrar a la presencia de Dios. ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Cierto o no cierto? Cierto. Ya, entonces, dice aquí, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Es eternamente. O sea, vamos a ser parte de ese templo ahí, al lado del Señor. Por eso yo decía, quizás no vamos a estar a la derecha y a la izquierda. Por eso yo me mandé cuando leí esa palabra en la mañana. ¿Se acuerdan que leían esa palabra? Que Jacob y Juan le pedían, yo quiero estar a la derecha y a la izquierda. Le dije, nosotros no, quizás no vamos a estar a la derecha y izquierda, pero vamos a estar cerquita, vamos a estar dentro del templo. Siendo columna de ese templo, es lo que dice aquí. Y dice, al que venciera, o sea, tenemos que permanecer hasta el final. Y nunca más saldrá de allí, o sea, eternamente, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. ¿Qué significa eso? Lo que le acabo de decir, ¿se acuerda que si pone el nombre sobre ti, tú actúas con el mismo poder a nombre de Dios? Es un tremendo honor. Es demasiado honor. No lo merecemos, sabemos que no lo merecemos. Pero a Él le plació hacerlo. A Él le place hacerlo. Somos parte de ese ejército tremendo que Dios tiene preparado para después, ¿cierto? Para gobernar el mundo, porque va a gobernar el mundo desde ese templo. Dice, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén. O sea, esa ciudad que va, la cual desciende del cielo. O sea, va a descender del cielo a gobernar el mundo. Esa es la victoria final. Y nosotros vamos a ser parte no de esa ciudad, del templo, que va a gobernar, donde Dios va a gobernar el mundo. La nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. El nombre de Jesucristo, ¿no es cierto? Que nadie sabe ese nombre nuevo. Ustedes saben que Él trae un nombre nuevo que no lo dice. En Apocalipsis tiene escrito el nombre nuevo, pero nadie lo sabe. No lo vamos a saber hasta la eternidad. Ahí nos vamos a encontrar con su nombre nuevo. El que tiene oído, yo les digo a ustedes también, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo, porque dice el Espíritu, pero el Espíritu Santo dice a la iglesia, Vitacura. Entonces escuchemos esto y seamos de verdad. No dejemos como una buena prédica y que nos alentó un día y al otro día, el lunes, seguimos peleando con las mismas debilidades, las mismas mentiras, los mismos temores, los mismos. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie puede contra nosotros. Imagínense lo que nos está diciendo dónde vamos a estar. Yo lo creo absolutamente, yo no dudo, porque el Señor me dijo, mira, lee eso, es para ti. O sea, para ustedes, iglesia. Yo lo tomo como mío, como cada uno de ustedes deben tomarlo, porque son parte de esta iglesia. Y el Señor nos va a honrar, y a mí me está honrando mucho. Estoy muy contento, y si no me honra a mí, está honrando a todos ustedes. Esto es para todos nosotros. No es para el ungido, es para toda una iglesia ungida. Amén. Pongámonos de pie. Señor, no nos queda más que darte muchas gracias por esta prédica, Señor. Gracias por decirnos y por ponernos en el lugar que nos estás exponiendo, Señor.
Gracias por hacernos parte de tu tremenda victoria, de ese tremendo y maravilloso futuro que Pablo dice, ¿no es cierto?, que cuando estuvo ahí no es inefable, no se puede narrar, es tan maravilloso, tan precioso estar contigo que no se puede narrar. Entonces, yo, Señor, te doy gracias porque nos dices que vamos a estar ahí contigo, cerca tuyo, siendo parte importante de ese templo maravilloso, de donde va a salir, ¿cierto?, el gobierno de este mundo, un gobierno verdadero, bueno, precioso. ¿Qué es lo que soñamos nosotros, Señor? Defendiendo tus valores, defendiendo tu palabra, viviendo esa palabra, Señor. Por eso te pedimos, Espíritu Santo, que nos enseñes más, que, como decía Pablo, enséñame tus caminos, Señor, para conocerte más y para tener más gracia tuya, para vivir en tu gracia, Señor. Porque tú sabemos que somos débiles, sabemos que somos pobres de espíritu, por eso te necesitamos a ti, Señor. Así que haz la obra que tú quieres hacer en nosotros y llénanos con ese amor tuyo que es incondicional, que diste la vida por nosotros. No hay nadie que nos ame como tú, Señor, y no hay nadie que nos dé tanto como tú nos das, Señor. Pero no estamos por tus bendiciones, estamos por el amor, por amarte a ti, Señor. No necesito tus bendiciones. Me basta sentirme amado por ti, Señor. Yo te doy muchas gracias por ese amor tremendo que nunca conocí antes hasta que te conocí a ti, Señor. No hay nadie que ame como tú, Señor. No hay nadie tan fiel como tú, nunca fallas, Señor. Tú estás ahí siempre con tus hijos, Señor. Por eso, Señor, ayúdame, Espíritu Santo, a amar a Dios, a ti, a Jesucristo, a Dios Padre. A ti, Espíritu Santo, amarte como tú amas. Pon ese amor en nuestros corazones, Señor, como iglesia, para que cuando pensemos en ti, pensemos en el amor más grande de nuestros corazones, Señor. Para pensar en la primera persona, la más grande, la única, Señor, digna de ser amada. Y así vamos a poder amar al prójimo como tú nos amaste, Señor, con ese amor. Y entregarnos completamente en tus manos. Gloria a ti, Señor, glorifícate. En el nombre de Jesucristo, glorifícate, Señor, en esta iglesia, que tiene poca fuerza, pero que queremos crecer, Señor. Que si nos arrepentimos por haber frenado el poder de tu fuerza, Señor, pero entendemos claramente el mensaje, solamente tenemos que ser como Pablo, someternos totalmente, completamente a ese amor tuyo, Señor, a esa guía tuya, como hizo Moisés, Señor, para seguir toda tu voluntad, Señor, y bendecir tu nombre. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén.